Vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a buscar ahí Romanos capítulo 12. Hoy vamos a hablar el tema del servicio. Yo creo que es apropiado justo todo el año. Están todos los hermanos cerrando los programas, está la actividad del pesebre en el Alba, está la actividad del pesebre acá en la iglesia, y estamos cerrando el año y es una bendición que la iglesia esté involucrada, ¿no? Que estemos todos involucrados en el trabajo, en la preocupación, en la oración, en el aportar. Y vamos a ver algunas cosas en cuanto al servicio para animarnos, en cuanto al tema del servicio. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra. Y Señor, te pedimos que realmente nos ayudes para que podamos ser motivados, Señor, en el corazón en cuanto al servicio y que podamos ver también las verdades que tienes tú en tu palabra para realizar eso en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, se habló mucho del servicio, pero yo voy a hablar algunas cosas. Vamos a buscar Romanos capítulo 12, que va a ser la porción base del mensaje. Pero básicamente yo quisiera que cuando hablamos del servicio veamos algunas cosas básicas. Primero, la plataforma del servicio, o sea, dónde realizamos el servicio, o sea, bíblicamente dónde debemos realizar el servicio para Dios. La segunda cosa que yo quiero que veamos es la prioridad que tiene que ver el servicio en la vida de cada uno de nosotros, la prioridad que tiene que ver. La otra cosa que quiero que veamos es el protocolo, o sea, cómo debemos servir, para ver también en medio de eso la prueba del servicio, o sea, cómo muchas veces hay muchas personas que con sangre han servido a Dios y han derramado como ofrenda a Dios en el servicio, aún con sus propias vidas. Y por último, para ver el premio del servicio y lo que Dios tiene para cada uno de nosotros cuando servimos a Dios. Ese es lo que me gustaría que nos enfoquemos en ese paquete de cosas que seguramente Dios nos va a hablar en cuanto al tema del servicio. En primer lugar, el servicio entonces, una plataforma. El servicio tiene una plataforma. Y vamos a buscar Efesios capítulo 1. Yo voy a poner mi celular porque si me entusiasmo después se van a empezar a ir los hermanos. Efesios capítulo 1. Dice 22 y 23, dice así: sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El servicio de la obra de Dios se realiza dentro del cuerpo de la iglesia. Es interesante mirar ahí en el libro de los Hechos, cuando Pablo arranca el ministerio y cómo empieza Pablo el ministerio con sus viajes misioneros. Y fíjate ahí en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3, dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y nombra a varios, entre ellos a Bernabé y a Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Ahora, la primera cosa que tenemos que ver acá es cómo una persona es llamada al ministerio. Fíjate, dentro de la iglesia. Es interesante estudiar el pasaje acá, como la palabra esa, ministrando estos al Señor, la palabra ahí ya la mencionamos una vez, latría,
que el servicio de estos hermanos había llegado a ser tan excelente que había subido como una verdadera adoración a Dios. Y en ese contexto, el Espíritu Santo va a tomar personas de la iglesia, en la iglesia, y la iglesia es la que va a mandar a esas personas al ministerio. Eso tiene que ser muy claro en el concepto del servicio. Fíjate otra de las cosas. Hechos 14, ahí nomás 14, 27. Pablo comienza y dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Estamos hablando ya después del primer viaje misionero. Pablo se fue al servicio, dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto las puertas de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Fíjate, 15:40, nada más estamos mencionando como... Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia de Dios, su segundo viaje misionero, a la gracia del Señor. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió, ¿qué dice? ¿Qué dice? Encomendado por los hermanos. Tercer viaje misionero de Pablo, capítulo 18, versículo 22 y 23, dice, habiendo arribado a Cesarea, tercer viaje, terminó, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía, y después de estar allí algún tiempo, salió, ahí arranca su tercer viaje misionero, o sea, volvió de nuevo a la iglesia madre, donde había salido, de donde había sido encomendado, y después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por órdenes las regiones de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. En el capítulo 16, versículo 5, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. O sea, el punto que estamos hablando es que la iglesia es la plataforma donde nosotros debemos desarrollar el servicio. El ejemplo que estamos dando acá es del apóstol Pablo en sus viajes misioneros, cómo a partir de la iglesia salió a los viajes misioneros, volvía a dar su informe de alguna manera en comunión con la iglesia y volvía a salir. Es interesante este concepto de la comunión, ¿no? Porque es justamente el concepto de común unión, o sea, de tener algo en común. O sea, cuando la iglesia dice que tiene comunión, es porque, viste que está siempre, paréntesis, viste que está siempre el dicho ese, ¿este hermano está en comunión? ¿Sí o no? Aquel hermano no está en comunión. En realidad, el concepto de estar en comunión con la iglesia es el hecho de que estamos todos en una misma, o sea, que tenemos algo en común y estamos unidos. Esa es la idea de estar en comunión con los hermanos. Podemos ser diferentes de diferentes formas, de diferentes enfoques. Podemos ser hinchas de River, de Boca, de Macri, de Scioli, de lo que quiera. Pero el concepto de la iglesia es tener el mismo enfoque, la misma, tener algo en común y estar unido en eso. Eso es comunión, eso yo estoy en comunión. O sea, en comunión no es estar, decir, bueno, yo vengo los domingos, yo vengo, qué sé yo, los sábados, yo vengo los viernes, o vengo a la... No. El concepto de comunión en la iglesia es yo tengo todo lo que yo quiero y hago es en respecto a la iglesia. Quiero a ir en función a eso, a lo que tiene la iglesia hacia adelante. Fíjate otra cosa. Efesios 1, 22, 23, que es lo que leímos recién, dice así. Fíjate, el concepto ahí del cuerpo, dice la Biblia que Él es la cabeza, o sea, la cosa que tenemos que entender, Cristo es la cabeza, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, dice, la plenitud de todo, de aquel que todo lo llena en todo. Dice que Cristo es la cabeza, hermanos, escuchen esto, Cristo es la cabeza, y la iglesia es el cuerpo. En ese concepto, digamos, en el capítulo 4 del libro de Efesios, versículo 12, dice,
a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, y empieza a hablar de los dones. O sea, es muy claro el concepto de que Cristo es la cabeza de la iglesia, que la iglesia es su cuerpo, y que dice acá, en el versículo 12 del capítulo 4, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, es muy claro el concepto acá, de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que el servicio debe ser a los santos, a los hermanos, y en función de que la iglesia pueda crecer como cuerpo. ¿Se entiende esto? Entonces, la plataforma del servicio es dentro de la iglesia, cuya cabeza es Cristo y cuyo cuerpo es la iglesia. La plataforma. La prioridad del servicio. Fíjate, yo quiero que leamos Mateo, capítulo 6. Mateo 6 dice así. Alguien que lo lea, que me ayude con la garganta. Mateo 6, del versículo 25 al 34. Que habéis de comer o que habéis de beber, y por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida mucho más que el aliento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen, ni graneros, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿A quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Si la hierba del campo, ¿dónde? Si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, el servicio, una prioridad. ¿Sabes que en Colosenses, capítulo 1, versículo 18, dice... gracias, Vicky. Dice, Colosenses, capítulo 1, versículo 18, dice, y Él es la cabeza del cuerpo. De nuevo el concepto que vimos en Efesios, en Colosenses, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, dice, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. ¿Y qué termina diciendo Colosenses? Para que en todo tenga la preeminencia. ¿Sabés que cuando vos estudiás el libro de los Hechos y ves el tema del servicio, vos vas a ver dos cosas? Una de las cosas que vas a ver es la obra de Dios. Impresionante, impactante. Milagros, cosas tremendas, cosas inimaginables que Dios iba haciendo a medida que la obra de Dios iba caminando. Pero al lado, la oposición, el diablo, el palo en la rueda, y cosas muy tristes y muy difíciles que atravesaban los hermanos sirviendo al Señor. ¿Cuál es nuestra oposición hoy en el servicio? ¿Sabes que esto es mío, no? Esto es mío, mi óptica personal. Yo creo que una de las oposiciones que tiene el cristiano hoy, ya no está Nerón, ya no están los fariseos, los romanos, para perseguirnos, matarnos a espada y dispersarnos, no están. Yo creo que hoy el gran enemigo de nosotros es el tema económico. Porque yo creo que eso es muchas veces lo que nos saca del enfoque, nos saca de la prioridad.
nos saca para el costado en cuanto al tema del servicio. Es interesante lo que Jesús dice acá en Mateo. Es interesante lo que dice en Mateo. Porque justamente está hablando de cosas que tienen que ver con nosotros, con nuestra casa, con nuestro sustento, con nuestra familia. O sea, ¿quién de nosotros no nos preocupa eso? ¿Quién? De que nuestros hijos tengan lo que necesitan, de que nuestra esposa tenga lo que necesita, de nuestra casa, el sustento, la comida, todo es dinero. Pero en medio de todas estas cosas, Jesucristo nos dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, la Biblia no dice que no busquemos lo otro. Es más, podríamos hablar de un montón de versículos que la Biblia nos manda a trabajar y a trabajar duro para el sustento, ¿o no? Pero sí la Biblia es clara cuando habla de prioridades. Entonces, yo creo que la gran oposición muchas veces pasa por eso. O sea, es tanta veces la presión económica en nuestras vidas que vamos saliendo del enfoque y empezamos a pensar que el ministerio en la iglesia es secundario. De verdad, tenemos que reconocer que nos pasa muchas veces. De verdad, que nos pasa muchas veces. Que nosotros empezamos a pensar que el ministerio en la iglesia es algo que está en segundo lugar. Que primero está la familia, que primero está el trabajo, y está todo bien y es así. Pero muchas veces no tenemos en cuenta las prioridades en la vida de nosotros y nos vamos mucho para el otro lado. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de que muchas veces inmadurez es estar en los dos puntos? Hay alguno que no hay que servir al Señor. Yo conozco, no de acá. Pero conozco a esa persona. No, hay que servir al Señor, no importa, ¿viste? Vos le ves la familia, un desastre, falta de mundo, pero él está sirviendo al Señor, la otra punta. Pero después está el otro péndulo, la otra punta. El que trabaja, se esfuerza. Equilibrio. Prioridades en la vida. Entonces, la Biblia, la palabra de Dios dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice la Biblia? Y lo demás será añadido. ¿Sabes que nosotros los cristianos somos diferentes a los del mundo? No es la idea estudiar el pasaje de Mateo, pero estudienlo, es fabuloso. La idea es que lo que está diciendo el Señor, que no actuemos igual que el mundo. Que nosotros somos personas de fe. Que muchas veces pasa, a mí me emociona muchas veces hermanos que han viajado de acá, digamos, a gente profesionales que han viajado a predicar. Decime si no es tomar una decisión de fe, deja de laburar una semana para ir a enseñar la Biblia. Decime si no, con las necesidades y con las cosas. Pero yo creo que tenemos que entender que el concepto es prioridades y confianza, que somos diferentes al mundo, que no debemos actuar igual que el mundo. Que las cosas que le rebanan la cabeza al mundo no deben ser las cosas que nos rebanan la cabeza a nosotros, que nosotros debemos tener el concepto de la prioridad. Y la Biblia dice en Colosenses, para que Él tenga la prioridad, porque se trata de Cristo. No se trata de agradar a nadie, ni que estamos tratando de agradar a alguien o aumentarle la canasta a alguien, a alguna persona, porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, que Él es el cuerpo y que a Él servimos. Y que Él es la prioridad, que Él tiene la preeminencia en la iglesia y que nosotros debemos entender que hay prioridades y que la prioridad es el Señor. Sin dejar de hacer nada, sin dejar de hacer nada de lo que estamos haciendo, sino cambiar el enfoque para que no nos vamos para el otro péndulo, para allá, y de pronto nos encontramos lejos del servicio y perdemos la posibilidad de disfrutar las cosas que Dios tiene para nosotros. Una plataforma, la iglesia, una prioridad. Cristo es la prioridad, para que Él tenga la preeminencia en la iglesia. En el capítulo 12 habla acerca del protocolo y ya vamos avanzando rápido porque el tiempo ya se está yendo.
es interesante nada más mencionar algunas cosas en cuanto al protocolo del servicio, cómo se debe servir. Dice ahí, la Biblia enseña todo ahí en el capítulo 12, dice, así que hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No podemos arrancar sirviendo a Dios si no nos consagramos a Dios. O sea, ¿qué es consagrarse a Dios? Lo que habíamos hablado la otra vez. O sea, reconocer que tengo una naturaleza pecaminosa, pero reconocer también que tengo el Espíritu Santo en mi vida y que tengo que alimentar toda la vida espiritual para que la vida espiritual tenga preeminencia, que gane en mi vida, y yo de esa manera moverme al capítulo 12 y poner mi vida en las manos de Dios, porque yo creo que nadie puede arrancar en el tema del servicio si no decide, no, yo quiero poner paréntesis, no se me van pasando imágenes en la cabeza. Una de las cosas que me maravilla del tema de ver a los hermanos libres, una vez cuando fuimos a esa reunión allá, el anciano Gustavo Cagiano, los otros queríamos tener un pijama party ahí, ¿viste? Estábamos todos ahí, ¿viste? Y todos habíamos ido también de trabajar acá, pero era la idea de, no, vamos a hacer un pijama. Los hermanos que iban, todos muertos estaban. El otro, venían de gente, siervos, tipos que están de mameluco a la reunión, venían de laburar. No sé si me entendés lo que te quiero decir. O sea, no tiene nada que ver lo que hagamos, la actividad, con las prioridades y con lo que nosotros ordenemos en nuestra vida en cuanto al Señor. No tiene nada que ver. En cuanto al estudio, ahí en Córdoba me sorprendí la gente que está estudiando en el Instituto Bíblico. Por ejemplo, otra cosa, otro chivo. En el Instituto Bíblico hay gente que está estudiando, es carrera secundaria a la tarde, y están estudiando a la mañana en el Instituto Bíblico. ¿Se dan cuenta? Prioridades. Celebramos nosotros en la iglesia porque hay un grupo de hermanos que está yendo a la iglesia de La Plata, están estudiando en la facultad y están yendo al Instituto Bíblico. Amén, gracias a Dios. Yo digo, el año que viene comienza el Instituto Bíblico. Te digo, acá en la iglesia, ordenar las prioridades. Yo estoy trabajando, estoy estudiando, estoy con actividades con la familia o con etcétera, pero ordenemos las prioridades, vengamos al Instituto Bíblico. La palabra de Dios es viva y eficaz. Consagración, versículo 12:1, el protocolo del servicio. Versículo 2, comprobando, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Era lo que decíamos recién. Si nosotros introducimos la palabra de Dios a nuestra vida y vivimos con la palabra de Dios, eso va a cambiar la mente de nosotros y vamos a ir tomando buenas prioridades. Cordura, versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió. ¿Cómo debemos estar en una actitud de humildad frente al servicio? Porque vos tengas una actividad o tengas cierta promoción en la iglesia o tengas cierto cargo en la iglesia, por así decirlo, hay que pensar con cordura, con humildad. Fíjate lo que dice acá en cuanto al cuerpo, versículo 4 y 5, dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros tienen la misma función, y empieza a hablar acerca de los dones espirituales. Ahora, observa esto. Pablo arranca el capítulo 12 hablando de consagrarnos a Dios, ¿no? Habla de consagrarnos a Dios. Después de eso, Pablo dice que no nos conformemos a este siglo. O sea, ¿qué quiere decir? Lo que hablábamos recién de Mateo. No nos metamos en el molde, la palabra conformar, no nos metamos en el molde de este mundo. Pero la única manera de no meternos en el molde de este mundo es introducir la palabra de Dios a nuestro corazón y a nuestra mente. Es la única forma de no
meternos en el molde de este mundo. Entonces, nos ponemos en las manos de Dios, pero la otra cosa que hacemos, ¿qué es? No nos conformamos a este mundo. Fíjate el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada, y empieza a hablar de una actitud de humillación. En el versículo 4 y 5 habla del cuerpo de Cristo, de nuevo el concepto del cuerpo de Cristo. ¿Y después qué empieza a hablar? Ahí en Romanos 12. Empieza a hablar de los dones. ¿Te das cuenta del concepto? O sea, es claro. En cuanto al tema de que dentro de la iglesia es el servicio y Dios ha colocado dones para que nosotros podamos servir a Dios y desarrollar una plataforma, una prioridad, un protocolo. Menciono esto y vamos al último punto. Apocalipsis 14, 12, mientras te digo, esa fue una de las cosas que me impactó mucho cuando estábamos, ya termina el martes la materia de Apocalipsis, pero algo que me impactó mucho el corazón mientras Gustavo daba la materia, leyendo este versículo, cuando estaba hablando acerca del tiempo de la tribulación, ¿se acuerdan del sello en medio de todo ese? Y que muchas personas que se conviertan en esa época iban a morir. Y mirá lo que dice Apocalipsis 14, 12 y 13. Apocalipsis 14, 12 y 13 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En el original es: van a la par, no atrás, no adelante. Cuando dice descansarán de su trabajo, el concepto es del sufrimiento que habían tenido estos hermanos. Y dice que ellos mueren, pero su obra dice que va con ellos a la par. Dos cosas acá en este versículo. Primero, no hay excusa para no servir a Dios. No hay excusa para no servir a Dios. Te digo, a mí me pegó así, en el corazón. ¿Cuántas veces le damos vuelta para servir a Dios? No hablo de nadie en particular, no estamos acá para darle palo a nadie, sino para animarnos al amor, a las buenas obras. Hablo personal. Pareciera, viste, que le damos vuelta al tema del servicio, ¿no? Le damos vuelta. Dice que estos hermanos, en medio de tremenda tribulación y muerte, porque el hecho de decir soy cristiano y de servir al Señor, porque aparentemente había servicio, porque dice que esas obras iban del lado de ellos después de muerto. Entonces, la primera cosa, no hay excusa para no servir a Dios. Estos hermanos sirvieron a Dios en medio de tremendas tribulaciones y aún les costó su propia vida. La segunda cosa, las obras van con nosotros cuando nos vamos de acá. Las obras van con nosotros cuando nos vamos de acá. Segunda de Corintios 1, 6, 10. Segunda de Corintios 1. Y ya vamos a la parte final. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1. 6 al 10. Dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación, dice Pablo. En el versículo 7, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En el versículo 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. El servicio tiene una prueba.
el servicio tiene una prueba. Cuando vos mirás hacia atrás y ves los personajes de la Biblia y aún gente contemporánea o cercana, y tenemos historias increíbles de personas que aún dieron su propia vida para servir a Dios. Sus propias vidas para servir a Dios y no les importó. ¿Sabes por qué? Porque eso nos lleva al último punto, por el premio, porque tenían claridad. Fíjate que en Hebreos capítulo 11, 26, Hebreos capítulo 11, 26 dice, teniendo por mayor, está hablando de Moisés, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sabes qué? Cuando nosotros miramos esto del lado del mundo, ¿no? Del lado del mundo, cuando miramos a Moisés decimos, pero qué gil, qué gil, mira lo que he hecho. Era el heredero al trono, fama, dinero, comodidad, confort. Encima que dejó eso, eligió ser maltratado con el pueblo, que gozar de los deleites temporales porque tenía puesta su mirada en el galardón. O sea, la mirada y el enfoque debe ser más allá de este mundo, porque nosotros estamos de paso. Viste que a veces pareciera que nosotros vamos a estar acá siempre, ¿no? Pero cuando tenemos el enfoque y empezamos a mirar hacia arriba, porque el problema de nosotros muchas veces pasa que siempre miramos abajo, pero cuando nuestra mirada empieza como Moisés a mirar hacia arriba, ya cambia todo, porque lo único que nos espera allá es el galardón, porque lo único que queremos hacer ahora es servir a Dios porque un día vamos a estar frente a Él. Y lo único que queremos hacer porque no queremos huir avergonzados de su presencia. Fíjate lo que dice Hebreos 6:10. Estamos en el último punto para terminar. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¿Sabes que no es que no estás trabajando para alguien? O sea, no le estás llenando las arcas a nadie. No estás queriendo agradar a nadie. Dice que Dios no es injusto para olvidar la obra de amor que habéis mostrado hacia los santos, sirviendo, dice, y sirviéndole aún. Y cuando pasa eso me van pasando imágenes en la cabeza, ¿no? De personas que están encargadas de ministerio, gente que, yo siempre digo que a veces no se ven la gente en los ensayos, en los tiempos que uno dirige, una obra de amor hacia el hermano, de servicio. Ahora te digo una cosa, Dios dice que Él no es injusto para olvidar nada de lo que vos haces. ¿Qué crees? Dice que Él no es injusto para olvidar nada y Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Último versículo. 1 Corintios 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 58, creciendo en la obra del Señor siempre, ¿qué dice, hermano? Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice?
No es en vano. Allá en el cielo nos espera el premio. O la vergüenza. Dios dice que hay premios allá, pero también dice que Dios reconoce acá y que Él no es deudor de lo que hacemos, de los beneficios que podemos transmitir a los hermanos a la obra de Dios. Hermanos, la plataforma, la iglesia, la prioridad del Señor, el protocolo para servir, capítulo 12, la prueba, hermanos, le costó con sangre muchas veces que nosotros podamos estar acá. Y el premio que tiene que ver con la recompensa de Dios en nuestra vida. Este tiempo estamos cerrando el año, ¿no? Y yo sé que muchas de las personas han trabajado duro durante el año, han trabajado, personas han dejado tiempo de sus vidas, de su familia, para servir al Señor, han puesto de su garra, de su tiempo, en todas las cosas que han hecho para servir al Señor. Y estamos terminando el año. Hermano, nos vamos con esa visión. Primero, para renovar fuerza, para terminar el año con todas estas actividades. Pero sabiendo con la confianza plena, hermano, de que Dios no es deudor. Dios no es deudor en este mundo y que nos espera el premio, el galardón en el cielo, según nuestro corazón, como hayamos hecho las cosas. Ojalá que Dios nos bendiga. Yo le voy a pedir, como siempre, no está Aníbal, Gustavo, ¿querés venir a cerrar orando y pidiéndole a Dios que nos ayude para terminar este año bien y que arranquemos el año mejor? Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos en esta mañana porque hemos podido escuchar tu palabra, Señor, porque una vez más tu Espíritu Santo ha hablado en nuestros corazones, desafiándonos, Señor, en esta oportunidad al servicio, a no tener excusas, Señor, con el trabajo, a poder ser responsables con el trabajo, con la familia, con todo. Pero, Señor, así todo, dedicar tiempo para la obra, dedicar tiempo para el servicio, para que el día que estemos, Señor, contigo cara a cara, podamos tener galardones, nuestras obras nos puedan acompañar, Señor, y no suframos vergüenza allí en el cielo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te rogamos por los que no han podido venir, por diferentes circunstancias. Pensamos en especial, Señor, en Aníbal, Marisa, que están allí en Córdoba, regresando de este tiempo especial, Señor, de la partida del papá de Marisa. Gracias por este tiempo, en el nombre del Señor Jesús. Amén.